día que inició el workshop. Y bueno, quisiera pues, además de darles la bienvenida, pues informarles que en otras ocasiones, en las otras reuniones, hemos visto la necesidad de continuar trabajando como, ahora sí que como grupo de trabajo, una vez terminando el workshop, para mantener un diálogo permanente y más continuo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, si quieren, podemos ir iniciando eh, con la primera presentación. Eh, Hay nada más que aquí ya se me perdió. Aquí está. Bueno, pues la primera presentación, me gustaría que Jazmín, tú te presentes, o sea, que cada uno de los ponentes se presente de manera breve y pues a partir de la presentación ya empezaré a contar el tiempo que, que nos ocupa para cada una de las ponencias. La primera sería la de Yasmín Michelle León Rojas, que es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y cuyo trabajo se titula La nostalgia que refuerza la identidad poblana en la ciudad de Nueva York. Entonces, si quieres, comenzamos ya, Yasmín. Pues buenos días y bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, pues como acaba de mencionar, pues yo soy Jazmín León, soy estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Estoy terminando la licenciatura en Antropología Social y pues estoy en la recta final de mi proceso de titulación. Yo trabajé con migrantes poblanos, tanto el lugar de origen como el lugar de destino. El lugar de origen es en Atlisco, Puebla, en una localidad que se llama Colonia Agrícola de Ocotepec, y pues aquí en Nueva York, pues en Manhattan, en Brooklyn principalmente. Y bueno, voy a compartir pantalla para que puedan ver mi presentación. Bueno, algo también que no mencioné es que yo trabajo principalmente los ejes pues, de migración y sentimientos, y en esta ponencia hablaré específicamente cómo los sentimientos inciden en la identidad. Entonces, no sé si puedan ver mi pantalla. Sí. Ok. Sí, sí se puede ver muy bien. Bueno, pues esto ya lo mencioné. Estoy teniendo un poquito de... Aquí está, ya. Ahora se salta. Bueno, lo que me importa en esta ponencia es cómo observar la identidad a partir de la nostalgia de los migrantes poblanos. Y bueno, con anterioridad se planteó que el estudio de las identidades era como una especie de conjunto de listado de costumbres y tradiciones de personas que compartían una lengua y que habitaban un mismo espacio geográfico determinado y delimitado. Entonces, pues, los migrantes nos muestran que esto no es del todo cierto, ¿no? Porque ellos llevan una vida en diferentes territorios, a pesar de que ellos están ausentes en su lugar de origen e inciden en muchas cosas, pero también habitan su nuevo lugar de residencia. Y bueno, así, bueno, la antropología, como otras ciencias sociales, ha abierto los nuevos planteamientos para estudiar estos fenómenos, y por eso es que decidí que en esta ponencia o en mi investigación, mi eje central iban a ser los sentimientos, pues con anterioridad se creía que los sentimientos no incidían en un aspecto social. De hecho, pues justo cuando la antropología se empieza a formar como ciencia, toma muchas cosas de las ciencias duras para como decir, mira, yo soy también ciencia, ¿no? O sea, no soy cualquier cosa. Y
Por eso a veces es que tenemos, bueno, en las etnografías clásicas se tiene como una mirada muy positivista e empirista, pero esto se empieza a romper a partir de la década de los 80, cuando empiezan a hacer nuevas formas novedosas de etnografía y se empiezan a plantear cosas diferentes. Un exponente importante, pues, es Renato Rosaldo, que él estudia la cacería de cabezas y nos explica en esa investigación que él hace que los sentimientos sí tienen que ver en una, o sea, pesan en lo social. Pues un poco de contexto, para entender la migración de Puebla a Nueva York, es que pues obviamente esta migración está incrustada dentro de las dinámicas de la migración México-Estados Unidos, y se sabe que la migración México-Estados Unidos pues siempre, o sea, siempre ha existido migraciones. Claro que hay etapas fuertes y fundamentales dentro de este proceso, y aparte México se le conoce como un país que es un país de paso, un país expulsor y un país que recibe gente. Bueno, pero la migración poblana tiene sus propias dinámicas y se puede decir que la migración empieza de 1920 a 1930, que esta migración está orientada en la búsqueda de empleos temporales en las fincas de plátano y café de Veracruz. Entonces se puede decir que pues, es una migración interna en el mismo país, y esto hace que pase como la segunda faceta, que es en los 60, cuando los poblanos, en vez de irse como a estas zonas cafetaleras a trabajar, deciden migrar a centros urbanos y principalmente a la ciudad de a la Ciudad de México. Después de que se encuentran en la Ciudad de México, esto sirve como de trampolín, ahora sí, para migrar fuera, ¿no?, de México. Y justo un factor detonante para que ellos decidan migrar, son muchos, pero así en contexto, es la década perdida, que es la crisis económica. Y justamente Nueva York específicamente sufría escasez de otras migraciones, y entonces necesitaba cubrir la mano de obra. Y bueno, la teoría que utilicé para esta investigación pues es la teoría transnacional, que surge en la década de los 90 por las antropólogas Nina Schiller, Linda Brash y Cristina Brashton. Y el transnacionalismo rompe con la idea de asimilación, porque se pensaba también que cuando los migrantes llegaran a su nuevo lugar de residencia, pues iban a perder todo vínculo con su lugar de origen y se tendrían que adaptar a las costumbres, tradiciones y a la lengua. Y esto no necesariamente fue así. Ellas hicieron una investigación con haitianos y se dieron cuenta que los haitianos tenían fuertes lazos a pesar de que no estaban. Y bueno, también rompe con esta idea de el nacionalismo metodológico, de que, no, o sea, de que una persona no solo habita un territorio geográfico determinado más allá, ¿no? Se puede hacer un estudio más allá de esas fronteras de estados nacionales. Bueno, también transnacionalismo. Hay autores que toman transnacionalismo alto, transnacionalismo bajo, que señalan que el transnacionalismo alto son todas esta estructura de gobiernos económicos que se aprovechan justo como del transnacionalismo bajo, que son todas estas relaciones entre las personas que tienen con su lugar de origen. Una crítica que se le puede hacer al transnacionalismo, o lo que hacen al transnacionalismo, es que no es algo novedoso, no es algo que justo surja en los 90, pero que siempre desde que los migrantes migran, existió, pero se reconoce que a partir de los 90 hasta estas fechas, pues las telecomunicaciones se globalizaron, y entonces el trato o la cercanía, por así decirlo, se volvió muchísimo más fácil y más ágil. La metodología que estoy utilizando es, pues, como soy antropóloga, no podría faltar la etnografía, y
en sus variantes, que es la etnografía multilocal, que esto, bueno, también es una discusión clásica, porque justo, ¿no? O sea, uno cuando hacía trabajo de campo o se pensaba que hacían trabajo de campo, tenías que irte a un lugar así como súper escondido, con cierta población en cierto lugar y solo tienes que estudiar a esas personas que están determinadas, ¿no? En un espacio geográfico. Y bueno, la etnografía multilocal nos dice que esto no es del todo cierto, porque las personas no solamente se vinculan en ese espacio, sino que tienen interacciones más allá de ese espacio que habitan. Y bueno, hay circulación de objetos, de mercancías, de símbolos, incluso de sentimientos. Y la autoetnografía, que, bueno, a mí personalmente me gusta la autoetnografía porque me hace pensarme a mí misma como mi propio sujeto de estudio y también como, y cómo poder acercarme a esas personas que migran, ¿no? Porque también yo soy un migrante. Entonces, la autoetnografía nos permite como acercarnos y replantearnos nuevas formas de estudiar a los sujetos. Y bueno, la más importante, bueno, la que destaco más, no sé si sea la más importante, pero la que destaco más es seguir la imagen del terruño, que es una propuesta hecha por el antropólogo Shinji Hirai, que la retomo yo para mi estudio. Y él nos dice que para estudiar la nostalgia se tienen que ver tres aspectos importantes, que es el terruño imaginario, el terruño simbólico, perdón, y el terruño como espacio físico. Y esto así brevemente nos quiere decir que Tienes 5 minutos. ¿Ya? ¿Se acabó? Bueno, Sí. no puede ser. 5 minutos, sí. Bueno, rápido. Entonces planteo que las emociones son esenciales para el estudio de la identidad y las representaciones sociales, ¿no? Terruño imaginario, terruño simbólico, terruño como espacio físico, y aquí en terruño simbólico hace relación con lo que es el mercado de la nostalgia. Y yo les iba a hablar rápidamente de un aspecto etnográfico, así como para contextualizar todo lo que estoy mencionando, que es la antorcha guadalupana. La antorcha guadalupana pues justo ejemplifica muy bien porque es un evento religioso y da ejemplos concretos de lo que es el terruño imaginario, el simbólico y el terruño como espacio físico. Puesto que el evento se realiza en el corazón de la ciudad, ¿no? En Manhattan, y pasa por por las calles principales donde se encuentran los centros financieros, los centros educativos y también de salud. Se reúnen tanto migrantes mexicanos como mexicoamericanos e incluso gente que solamente está ahí como espectadores. Y la carrera tiene cantos, tiene terruño simbólico, que son todas estas imágenes, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe, la imagen de San Diego, las banderas mexicanas que se pueden encontrar por ahí, incluso la comida, porque en algún punto de Central Park se paran y pues hay tamales, hay panes, hay de todo, toda la comida mexicana. Y bueno, este evento conjuga, les voy a pasar otra foto. Este evento conjuga el territorio imaginado por el recuerdo de su lugar de origen y el terruño simbólico por los objetos materiales que se observan en las representaciones sociales de las calles de Manhattan. Y esto va de la mano con el terruño simbólico, ya que recae en el mercado de la nostalgia y esto hace que reproduzcan y faciliten los objetos simbólicos y refuercen así su imaginario, su terruño imaginario. Esta es otra foto. Y bueno, rápidamente, así algunas conclusiones, es que podemos decir que los sentimientos sí tienen un peso en la vida social que va más allá de lo individual, puesto que el terruño imaginario incide en las representaciones sociales de su lugar de residencia. Y así, el terruño imaginario y simbólico hacen que refuerce pues la identidad de los migrantes poblanos en la ciudad de Nueva York. Y eso es todo de mi parte.
Muchísimas gracias, Yasmín. Ya habrá oportunidad en las preguntas de puntualizar algunos aspectos de tu investigación. Bueno, Sí, pues muchísimas gracias. Bueno, pues si quieren pasaremos a la siguiente presentación, que es la de, la búsqueda de bienestar desde la concepción de la vejez en personas mayores del asilo Juan Pablo II, que van a presentar Aimee Viridiana Espinosa Martínez y Teresa Margarita Torres López. Bienvenidas ambas. Quisiéramos que antes de iniciar pues se presentaran brevemente y a partir de ahí contarían los 15 minutos para su exposición. Gracias. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Me dicen si ya se puede ver la presentación. Sí, sí se puede ver. Bueno, mi nombre es, como ya lo mencionó, Aimee Viridiana Espinosa Martínez. Mi compañera, la doctora Teresa Margarita, ahorita se encuentra en otra mesa ya que nos tocó exponer a la misma hora. Entonces yo me voy a hacer cargo de esta presentación y bueno, ella está colaborando en otra mesa ahorita. Pero igual me presento, yo soy psicóloga de formación, tengo mi licenciatura en psicología y actualmente soy maestrante de gerontología. Entonces me enfoco en la investigación con temas relacionados a vejez y envejecimiento. Y bueno, voy a iniciar con mi tema de investigación. Como el que pueden ver en el título, se llama o se titula La búsqueda de bienestar desde la concepción de la vejez en las personas mayores del asilo Juan Pablo II. Y bueno, este va a ser el contenido de mi presentación. Para introducir, me gustaría hablar sobre las problemáticas que envuelve a la vejez y cómo se va relacionando con el tema que seleccioné. Para empezar, es el envejecimiento poblacional, que como sabemos, la pirámide poblacional y el porcentaje que actualmente hay y que se estima que haya con el paso del tiempo, posiciona la vejez como un área con necesidades de trabajo desde distintos enfoques. Una de estas problemáticas que trae, que también están envueltas en la etapa de la vejez, pues es su misma conceptualización. La conceptualización sobre la vejez a lo largo de la historia ha traído estereotipos que intervienen en el vivir diario de las personas. Uno de estos estereotipos interviene en el bienestar personal, en el cómo se vive este bienestar personal, las condiciones que se viven, las dinámicas y las realidades que tienen las personas mayores. Y bueno, lo trabajo desde las representaciones sociales, que como podemos saber, pues es este conjunto de ideas, saberes y conocimientos para que cada persona comprenda, interprete y actúe en su realidad inmediata. Entonces, desde lo anterior, tengo como objetivo describir la relación entre el imaginario social de la vejez y la búsqueda de bienestar en personas mayores del asilo Juan Pablo II. Como marco contextual, pues bueno, es sobre el asilo Juan Pablo II, el cual se encuentra ubicado en Guadalajara, Jalisco, México. Se denomina, ellos se llaman como, se llaman así, asilo Juan Pablo, pero ya buscándolos, se definen como casa de jubilación o asilo privado, en donde residen en total 35 personas mayores y este asilo está asociado a la iglesia Juan Pablo II, se encuentra a un lado del asilo en donde también reciben como caridad por parte de la iglesia, a pesar de que sea un asilo privado. Metodología, bueno, mi estudio metodológico es cualitativo, mi diseño es un estudio de casos, mi delimitación temporal fue realizada en enero-julio del 2018, mi mapeo pues fue un muestreo propositivo, los criterios de selección pues eran personas que fueran mayores de 60 años, y que residieran en el asilo Juan Pablo II, además de que tuvieran la capacidad cognitiva para responder las preguntas. Se excluyó a cualquiera que no cumpliera con lo anterior y no hubo necesidad de eliminar a ningún participante. Como recolección de información, yo utilicé la entrevista semiestructurada y el grupo vocal. Realicé un análisis del discurso,
Y como procedimiento metodológico, bueno, realicé una prueba piloto para verificar que mis herramientas fueran las adecuadas. Realicé el primer acercamiento con la institución y ya de ahí logré tener un acercamiento con las personas mayores para agendar las entrevistas, la realización de entrevistas y transcribí y codifiqué mis entrevistas. Las consideraciones éticas, pues utilicé la Declaración de Helsinki y la Ley General de Salud. Como hallazgos, bueno, cabe mencionar, aquí tengo en esa tablita, puse todas las personas mayores con las que fueron participantes. Cabe mencionar que uno de mis criterios pues era que tuvieran la capacidad cognitiva para responder la entrevista, que se pudiera dar esta conversación. Y la realidad en el lugar es que es un grupo muy reducido de las personas que tienen capacidad cognitiva. Como se puede ver en la imagen, en total son 6 personas mayores que tienen capacidad cognitiva y estamos hablando de un grupo de 35 personas mayores. Entonces, en su mayoría, las personas que residen ahí sí son personas que tienen algún trastorno neurocognitivo. Por otro lado, el género mayoritario pues es el masculino. Nada más había una mujer que podía como conversar para tener esta entrevista. La mayoría eran hombres. Y bueno, con relación a lo que encontré en las entrevistas, pues para empezar, uno de mis intereses era reconocer cómo estaba la vejez representada. Y uno de los principales puntos pues fue que el deterioro físico y cognitivo, es decir, las personas mayores identificaban que entraban a la etapa de la vejez cuando ya tenían un deterioro físico y cognitivo, y que ese mismo deterioro los llevara a tener una dependencia de cuidado, como el ejemplo que tengo aquí, que dice: yo hace un año les pregunté que para ello, que si podían describir la vejez, y cuando me la describían les decía que si ellos consideraban que ya estaban en la vejez, y me decían: yo hace un año porque tengo ataques epilépticos, casi no salgo por el miedo a mis ataques, y entré en la vejez cuando tuve mis ataques. Entonces ahí lo que nos está diciendo es que ya a partir de que empezó a tener síntomas que requerían determinado cuidado, ya consideraba estar dentro de la vejez. Otra característica es que también el hecho de no poder hacer cosas implica para ellos ya estar en esta etapa de vida. Dice: yo aún no me siento en la vejez porque me siento con ánimo de hacer las cosas. Por otro lado, también un tema importante fue el rechazo social, en donde por el hecho de no poder hacer las cosas, también consideraban que tenían un rechazo social y que por eso también ya estaban parte de esa etapa. Dice: la situación no me ha permitido desarrollar esta etapa porque mi misma sociedad me rechazó. Aunque yo hubiera planeado, había cosas que no me permitían seguir. Y bueno, otro de los temas que para mí era importante rescatar, pues era cómo buscaban su bienestar. Y ellos mencionaban, para empezar, o uno de los temas principales era esforzarte por el autocuidado. Es decir, para ellos la búsqueda de bienestar sí requería un trabajo constante para evitar tener conflictos. Dice: yo a los 70 años estaba bien, vas perdiendo potencia, el pelo, el oído, y así es. Yo lo vi con mis padres, con mis amigos. Es duro, pero miren, yo me levanto a moverme, quedarme en la cama me está perjudicando, me levanto a las 5 diario, estoy media hora haciendo ejercicios. Entonces, si se fijan, la persona empieza a expresar que ya empieza a tener como características que asocia a la vejez, pero que trata de cuidarse y de evitar que esto pueda pasar. Entonces, para él eso es buscar su bienestar. Para esto yo les preguntaba eso: cómo buscaban su propio bienestar, y eran las respuestas que me daban. Otro de los apartados importantes era prevenir las consecuencias de la vejez, que es lo que les mencionaba. Evitar que toda esta representación de la vejez que ellos tenían, evitar que llegara como a su vida. Por otro lado, también un tema importante era la convivencia familiar. Las personas que tenían la posibilidad de tener convivencia o un vínculo afectivo importante con sus familiares, también para ellos era buscar su propio bienestar. Dicen: yo cuando vienen mis hermanos y platico con ellos, cuando viven
Vienen mis sobrinos, me llevan a comer, a conocer muchas partes que no conocía y me dicen que van a venir para llevarme a comer a Chapala. Aquí un tema importante es que la convivencia no se daba dentro del asilo, lo cual me lleva al segundo punto, que es la institucionalización, que a mi punto de vista era un tema muy fuerte para las personas mayores, ya que, bueno, tener la posibilidad de salir para ellos implicaba no estar dentro de esta representación social de la vejez. Y por otro lado, son personas que hay que entender que, pues, que residen con otras 30 personas que no tienen la capacidad cognitiva o que son parte de la definición o de la representación que tienen ellos de la vejez. Entonces, la convivencia diaria con personas con necesidad de cuidado, para ellos era un tema bastante sensible, era un tema que expresaban con sentimientos de desprecio hacia sus compañeros por el hecho de ver que ellos sí estaban o sí cumplían con estas características que definían ellos de la vejez y que para ellos en el intento de buscar su bienestar chocaba mucho con ellos. Entonces decían, aquí es un relato que platica, dice, nuestro bienestar es cuidarnos de las relaciones que tenemos aquí. Jugamos dominó, tenemos muchas actividades. Nuestro bienestar es cuidarnos de las relaciones que tenemos aquí. Tenemos horario para salir. Entonces, para ellos, la posibilidad de salir representa no ser parte de sus compañeros, no ser igual a ellos, no ser parte de esta representación en donde está más enfocada al deterioro. Y como conclusión, bueno, encontré que existe una relación entre la representación de la vejez y cómo buscan su bienestar. Y por otro lado, bueno, las características del espacio y las implicaciones de la institucionalización están involucradas en cómo definen la vejez y su actuar diario. Creo que uno de mis conclusiones más importantes es que la motivación o lo que los motiva a las personas mayores participantes para buscar su bienestar es prevenir la necesidad de cuidados constantes como sus compañeros con los que residen, los cuales entran dentro de su definición de vejez y esta definición tiene que ver con el deterioro. Tener la posibilidad de salir del espacio para ellos simboliza no estar en la vejez desde su conceptualización. Y el tipo de convivencia define el nivel de bienestar. Expresaban bastante que la posibilidad de salir con la familia para ellos era bienestar, pero hacer las actividades que sus compañeros hacían, porque decían que les ponían a hacer actividades de niños, para ellos significa un retraso, o no estar avanzando como personas. Entonces aquí lo menciono, actividades en el interior de la institución para ellos no era una definición de bienestar o no tenía que ver con el bienestar. Salir sí lo era, pero estar dentro y hacer las actividades internas no. Y bueno, por mi parte, estas son mis referencias y por mi parte sería todo. Creo que Muchas gracias, Jaime, por ajustarte al tiempo y desde luego muchas gracias por tu interesante exposición. Ya también, al igual que en el caso de Jazmín, ya tendremos después tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues ahora la siguiente presentación es la de Augusto González Molina. Creo que él es la persona que no iba a venir el día de hoy. No sé si estoy en lo correcto. Sí, Cristina, él es la persona que se excusó. Ah, bien. Bueno, él se excusó desde el día de ayer, entonces vamos con la siguiente presentación. ¿Qué es un antropólogo? Qué bueno que nada más sean hombres y que no hablen de las mujeres. Ay, es una broma. Es un antropólogo, imaginarios y representaciones de un oficio desde las prácticas profesionales. Que de esto nos va a hablar Valeria Sánchez Prieto, Daniel Pulido González y Jairo Clavijo Poveda. Bienvenidos y adelante. ¿Me escuchan? Perfectamente bien, Daniel. Gracias. Sí, no, me excuso por sacar a la otra mitad, ¿no? Tendrán que excusarnos, ¿no? No, pues bueno, antes de empezar, mucho gusto, mi nombre es Daniel, yo soy en este momento estudiante, terminando la carrera de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana,
Por acá también se encuentra conmigo Valeria Sánchez, que pues ya es egresada de la misma universidad, y pues el profesor Jairo Clavijo, pues que en este momento pues no se encuentra. Digamos rápidamente, esta ponencia pues corresponde a una especie de, pues, de sintetización de varias investigaciones que hemos estado realizando con el Semillero de Estudios Estructuralistas en torno a esta problemática por la profesionalización de los antropólogos en Colombia, específicamente en el caso de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, ¿no? Entonces, si quieren, ya les comparto pantalla y pues podemos empezar. Ahora, un minuto. ¿Ya me están viendo? No estoy seguro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, se ve muy bien. Si quieres ampliarla, Estoy ya listo. ahí está, perfecto. Muy bien. Ok, entonces, esperen que tengo que hacer acá maniobras para leer y mover esto. Entonces, Eso es muy difícil porque o ves una pantalla o ves el texto. vamos a ver cómo Siempre nos va. es Entonces, pues, bueno, en ese orden de ideas empiezo. ¿Qué son antropólogo? Imaginarios y representaciones de un oficio desde sus prácticas profesionales. Buenos días, nosotros somos Daniel Pulido, estudiante de antropología, Valeria Sánchez, antropóloga, y Jairo Clavijo, profesor del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. En esta ocasión presentaremos algunos de los hallazgos en el marco de la investigación por los usos sociales de la antropología y los antropólogos de la Javeriana, esto a partir de la comprensión de las percepciones, imaginarios y representaciones de antropólogos y no antropólogos sobre el ejercicio profesional de la antropología. La definición del ejercicio de la antropología, al igual que cualquier otro oficio, está determinada por sus condiciones materiales de posibilidad, a diferencia de algunas perspectivas que la limitan a la posibilidad de desempeño o enunciación que le dan los mismos actores antropólogos. Nosotros planteamos la necesidad de escuchar las voces de los agentes que buscan los servicios de un tipo profesional denominado antropólogo o antropólogo javeriano. De esta forma, pasar de una visión autodeterminista a una heteronoma en donde se conjugan las representaciones, imaginarios, percepciones y acciones actantes que no se limitan a los mismos antropólogos. En esta ponencia buscamos dar cuenta de los imaginarios, representaciones y percepciones y puntos de vista del ejercicio profesional de los antropólogos en tres momentos. En las pasantías académicas, hacer la primera inmersión de los jóvenes profesionales al campo laboral en Colombia. Segundo, en las ofertas laborales propuestas por las plataformas virtuales de empleo, que ya están configurando un perfil de profesionales según lo que se imaginan, saben y pueden hacer. Y tercero, en las percepciones y representaciones de los egresados y egresadas de antropología sobre su experiencia profesional. Comenzamos con las pasantías académicas. Al menos en lo que refiere al caso de la Pontificia Universidad Javeriana, se debe cursar la asignatura de práctica dirigida como un requisito de grado para optar al título de antropólogo o antropóloga. Dicha asignatura busca acercar al estudiante al mundo laboral en su estatus como pasante por medio de la posibilidad de estar durante un semestre en una institución de diversos sectores de la sociedad, desde la educación, la salud, la museología, la asistencia social, el derecho y hasta la ingeniería son campos y disciplinas en los cuales los estudiantes de antropología pueden participar y contribuir con sus conocimientos. En este orden de ideas, podemos dividir las prácticas en tres categorías. Primero, bajo la realización de una etnografía dirigida que, en palabras de un profesor entrevistado, es una modalidad en que un estudiante se acerca a un profesor que crea poder ayudarlo en su proyecto. En estos escenarios, los estudiantes fungen usualmente como asistentes de investigación. Segundo, se trata de instituciones y empresas públicas y privadas que tienen convenios con la universidad y están requiriendo la participación de estudiantes de ciencias sociales y humanas. Especialmente solicitan la participación de antropólogos y antropólogas. En esas instituciones no solo se busca que el estudiante tenga unos conocimientos a nivel teórico, metodológico y conceptual, sino que también se espera de ellos y ellas el desarrollo de ciertas habilidades, actitudes y aptitudes que les permitan un mejor desempeño en estos espacios. Tercero, los estudiantes pueden participar en proyectos sociales que son ofrecidos por las obras de la Compañía de Jesús a diversas facultades de la universidad. Estas consisten principalmente en que los estudiantes se mueven a otras ciudades durante un semestre y realicen actividades tanto de asistencia social, pedagógicas, de investigación y en general estar abiertos a lo que se requiera de ellos en dichos espacios. Lo que esta distinción nos permite observar es que no existe una única visión sobre el quehacer de la antropología, ni unos espacios exclusivos para el ejercicio profesional, sino que son diversos los abordajes que desde diferentes sectores de la sociedad, tanto académicos como empresariales, institucionales, públicos y privados, y de labor social en los que se puede contribuir con los conocimientos, habilidades y competencias en antropología.
A partir de lo anterior, es importante reconocer también que en las diferentes prácticas ofrecidas a los estudiantes no solo se busca que tengan conocimientos específicos en teorías y metodologías propias de la antropología, sino también se está buscando la configuración de un sujeto antropólogo con unas características, aptitudes y habilidades particulares. En esta diapositiva se pueden observar algunos de estos requerimientos a los estudiantes, ¿no? Y acá tenemos algunas de ellas, ¿no? Por lo general los formatos buscan las actitudes de un estudiante que sea creativo, mostrar interés, ser positivo, tener espíritu abierto, este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Aptitudes como emocionales, ciertas capacidades, disposiciones y habilidades de, no sé, flexibilidad con diversas poblaciones, comunicación colectiva, entre otras, ¿no? Como gestando un sujeto que tenga estas características para realizar el oficio. A partir de la investigación realizada, llama la atención que las prácticas ofrecidas por la universidad, las temáticas que se plantea desarrollar, las poblaciones con las que se propone trabajar y los lugares en los que se llevarán a cabo las prácticas difieren de la elección de los estudiantes sobre estas. En otras palabras, la aproximación de los estudiantes a las prácticas se distancia del imaginario que tienen las instituciones oferentes sobre el quehacer y los intereses del ejercicio antropológico de los egresados de la Javeriana. Cabe resaltar aquí que nuestro marco temporal va desde el 2016 al 2020, por lo que analizamos las ofertas de prácticas durante estos 10 semestres, así como las prácticas seleccionadas por los estudiantes. En las siguientes diapositivas se pueden observar las gráficas en las que mostramos por un lado las características de las prácticas por las instituciones oferentes y por otro lado lo que lo que caracteriza las prácticas que efectivamente fueron seleccionadas por los estudiantes. Por cuestiones de tiempo nos enfocaremos principalmente en las poblaciones y lugares de trabajo. Entonces, como podemos observar en estas gráficas, las poblaciones con las que se propone un trabajo por parte de los antropólogos son los profesores de antropología y las horas de la Compañía de Jesús, donde las poblaciones indígenas son el número predominante, ¿no? En este caso 36 resultados. Sin embargo, estas son de las poblaciones con las que menos escogen trabajar los estudiantes, pasando de tener 36 menciones en las ofertas a 4 seleccionadas, como podemos ver en esta gráfica. Por el contrario, encontramos un mayor interés con respecto a las prácticas con comunidades educativas, infantiles y víctimas del conflicto armado en Colombia, entre otros. Ok. Algo similar ocurre con los lugares en los que se ofrecen prácticas. Si bien existen diversas ofertas de pasantías para las diversas regiones del país, la mayoría de los estudiantes han optado por realizarlas en la capital del país. Existen prácticas que, aunque se sitúan en Bogotá, periódicamente proponen desplazamientos en otras ciudades. Acá lo podemos observar. Que otras que, aunque no requieren desplazamiento por fuera de la ciudad, sí promueven la realización de un trabajo de campo dentro de la misma ciudad. Así los estudiantes tienen que movilizarse a los museos, instituciones, entre otros barrios y localidades, recordando que durante los años de pandemia muchas prácticas fueron virtuales, pues a causa de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que este gráfico nos expone realmente como la cantidad y pues como vemos, si bien es cierto, se han ofertado muchísimas prácticas en distintas regiones del país, pues realmente la mayoría de las que se han elegido han sido en la capital. Digamos, acá está seleccionado en la región de Cundinamarca, pero pues esto no es por una cuestión del programa, pero fueron sobre todo en Bogotá. Entonces, pasamos a continuación a las ofertas laborales. Entonces, una vez conocimos los imaginarios sobre el quehacer de los antropólogos, como pasantes es importante conocer cuál es el imaginario que se tiene de la antropología, pero ya no sobre los antropólogos en su calidad de estudiantes de pregrado, sino como egresados. Así pues, en este apartado haremos referencia a las ofertas laborales que se encuentran registradas para los antropólogos colombianos en las ofertas virtuales de empleo. Realizamos la sistematización de 5 páginas principales en la búsqueda de empleo en Colombia: LinkedIn, Computrabajo, elempleo.com, Servicio Público de Empleo y la Agencia Pública de Empleo del SENA. Esto al ser las más utilizadas por los egresados de antropología en la búsqueda de empleo. La importancia de tomar esas plataformas como un despliegue de las representaciones imaginarias del oficio de la antropología estriba en una vez superados los requisitos de pasantías y trabajos de grado en el pregrado, nos encontramos ante una situación donde ya no juegan las calificaciones o los requisitos de la universidad, sino que están en juego ciertas responsabilidades a partir de un tipo de contrato, un salario o un pago que justifica las labores a realizar. Por cuestiones de tiempo y espacio no vamos a ahondar en las 5, sino que nos especificaremos en el empleo y Computrabajo. La visión de lo que se pide a un antropólogo en el mercado laboral ejemplifica los imaginarios de no solo los antropólogos en torno al ejercicio profesional, sino de los diversos sectores de la población.
Realizamos un seguimiento entre septiembre del 2020 y marzo del 2021, registrando las ofertas laborales encontradas bajo los comandos de búsqueda de las palabras antropólogo o antropóloga y antropología. Resaltamos aquí algunos datos en torno a las funciones, tipos de salarios, experiencias requeridas para aplicar estos empleos, ¿no? Entonces, al respecto de las funciones, encontramos ciertas similitudes con el trabajo de los pasantes en la ciudad, donde priman labores de escritura, lectura, trabajo de campo, sistematización de información y creación de contenidos en páginas web. Las distintas funciones fueron clasificadas bajo los criterios de trabajo técnico, que se refiere a cargos o funciones que nombran actividades técnicas o implementación de metodologías cualitativas por parte del profesional de la antropología; rango jerárquico, que remite a una oferta en que se sería líder, jefe o encargado de otros trabajadores; trabajo con comunidad, considera cargos que adquieren su cualidad en relación con comunidades con las que se va a trabajar; y educación representa pues ofertas en las que se está enseñando o ejerciendo algún tipo de enseñanza en el oficio, ¿no? Bueno, pues sí, o sobre alguna temática. El siguiente gráfico expresa los resultados este gráfico que tenemos acá, 213 funciones en función de 148 ofertas laborales en las plataformas, ¿no? Entonces podemos pues aquí observar que hay una predominancia del trabajo técnico, pero pues digamos hay una repartición en distintas pues partes de este trabajo en torno a la profesionalización de los antropólogos. De esta gráfica es importante resaltar que, como podemos observar en el mercado laboral, podemos encontrar diversificado el quehacer de los antropólogos, por tanto, una visión más amplia sobre el ejercicio de su profesión. No solo los antropólogos son contratados para gestionar, asistir en investigación o como docentes, sino que también ocupan rangos jerárquicos como coordinadores de colegios, semilleros, líderes de productos y equipos en consultorías, entre otros. Además, la predominancia en el trabajo técnico nos da cuenta de la fragmentación del saber antropológico, en donde la división social del trabajo define y fracciona en las actividades concretas las funciones y tareas a realizar por parte de los profesionales. Así, estos son contratados específicamente para realizar transcripciones, registros etnográficos, revisiones de literatura, implementaciones, entre otros. Es decir, a la gente la contratan para algo en particular, ¿no? Es como está muy diferenciado en ese sentido. A pesar de la variedad de los campos en los que se propone el ejercicio de la antropología, es común encontrar relatos sobre la dificultad de encontrar trabajo por parte de los egresados, ya sea porque les ofrecen más que todo contratos de prestación de servicios, los cuales tienen una baja remuneración económica, son temporales y requieren de ellos pagar sus prestaciones sociales, sino que también las ofertas requieren de conocimientos muy específicos y una experiencia muy particular. Entonces, así les presentamos, digamos, esta representación de este egresado, que dice: yo he aplicado a cosas que le piden a uno mínimo maestría y yo no la tengo y aplico. Por ejemplo, hay cosas que te piden 10 años de experiencia y yo digo: ¿quién tiene eso? Y aplico. Por ejemplo, le piden a uno experiencias específicas. Por ejemplo, a mí me da mucha risa porque yo he visto muchas ofertas para trabajar en construcción, pero le piden a uno 2 años de experiencia y yo digo: ¿dónde encuentro eso, ¿no? Este acercamiento de las ofertas laborales nos permitió comprender que, por un lado, es fundamental conocer los sectores, los cargos que ocupan y las funciones que se proponen para los antropólogos, para así conocer cómo se está utilizando su saber. Y por otro lado, observamos también la distancia entre el imaginario que tienen los antropólogos en el pregrado sobre su profesión y las condiciones que conocen en el mercado laboral sobre su quehacer. Por último, tenemos las representaciones de los egresados sobre su experiencia profesional. Una vez vistos elementos en torno a las representaciones e imaginarios, en torno a realizar de sus prácticas académicas y ofertas laborales, deseamos mencionar las percepciones presentes en los egresados antropólogos al respecto de su oficio. Comenzaríamos describiendo algunas de las razones por las cuales alguien estudiaría antropología en primer lugar. Traemos aquí un testimonio de un trabajo que menciona: hay 3 tipos de personas que estudian antropología. Los primeros suelen ser hijos de antropólogos o académicos que tienen una idea de lo que es la profesión y lo que se puede hacer con ella. Los segundos son personas quienes tuvieron algún tipo de experiencia que los marcó, sea una salida de campo, algún voluntariado o algo por el estilo, y ven en la antropología la oportunidad de realizar algún cambio social. Y los terceros, donde sinceramente me introduzco, son personas que no tienen ni idea de la profesión y entraron con un gran desconocimiento. Aunque la realidad de las elecciones es superior a estos 3 ensamblajes, a través de 18 entrevistas realizadas encontramos una gran convivencia al respecto de estas opiniones. Por ejemplo, en los testimonios de los profesores entrevistados encontramos cómo estos son hijos e hijas de científicos sociales, lo que jugó un rol importante en torno a la elección de estudiar la disciplina. Al respecto de los imaginarios del oficio encontramos factores constantes que persisten en la historia de la antropología colombiana, donde la profesión reside 5 en la minutos. realización.
donde la 5 profesión minutos. reside en la realización de trabajo con comunidad, trabajo de campo o más actualmente con organizaciones privadas o públicas. Sin embargo, esto expone otra realidad que justifica nuevamente la importancia de observar ofertas de prácticas académicas, siendo el existente desconocimiento en torno a la profesionalización de la antropología en Colombia. Les tenía una cita, pero creo que no alcanzo. Finalizamos con las visiones e imaginarios existentes en egresados y estudiantes al respecto de ser exitosos en antropología. Encontramos dos grupos de respuestas que no necesariamente están ubicadas en el paralelismo entre estudiantes y egresados, donde prima principalmente el ser exitoso bajo la realización de ser un profesional que ayuda y a otros grupos que ayuda a otros grupos humanos, y por otra parte personas que comienzan a preocuparse un poco más con respecto al salario, tener una especie de estabilidad económica, entre otras, ¿no? Como conclusión, a partir de, o sea, lo que intentamos hacer en este recuento, de una sistematización enorme, de un trabajo gigante que reúne 3 investigaciones, es incentivar a distintas, pues, universidades o intereses a preguntarse por el campo de la profesionalización en Colombia y a profundizar en torno a lo que puede hacer nuestra profesión y ayudar a salir un poco de la oscuridad en torno a lo que hacemos como antropólogos y lo que hay allá afuera para nosotros y las posibilidades de nuestro oficio. Entonces, pues, muchas gracias. Muy interesante, Daniel. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, déjenme ver quién sigue, porque creo que ya son todos. A ver, déjame ver. Falta una. Rolando Javier Paredes Mejillones, de la Universidad Mayor de San Andrés, va a presentar un trabajo que se llama Representaciones sociales del psicólogo en la salud mental en estudiantes de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Se encuentra, Rolando? Sí, ¿se me escucha? Claro que sí, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todos. Quisiera compartir pantalla. Muy bien, ¿se me escucha y se ve? Ya, ahora sí ya se ve. Yeah, muchas gracias. Bueno, primero un saludo a los organizadores, a todas las personas que están escuchando. Quisiera mencionar que esta investigación la he realizado cuando era estudiante de último año y tenía mucha curiosidad. Había leído algunos trabajos acerca sobre las representaciones sociales del psicólogo en el ámbito educativo y en el ámbito del hospital, de la clínica. Así que esta es una investigación que está realizada con ese sentido. El título es Representaciones sociales del psicólogo y la salud mental en estudiantes de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. La pregunta de investigación fueron, ¿cuáles son las representaciones sociales del psicólogo en estudiantes de psicología y cuáles son las representaciones sociales de la salud mental? Los objetivos son describir estas representaciones sociales de psicólogo y de salud mental en los estudiantes de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Estas preguntas me las hice porque estos estudiantes ya habían hecho un cambio de plan de estudios, entonces era importante tal vez saber cuáles eran las representaciones sociales, ¿no?, de los estudiantes. También se debe tomar en cuenta que la información que se va a presentar corresponde no a psicólogos que ya han incursionado en sus áreas de especialización, no responde a cuáles son las expectativas, cuáles son las creencias compartidas en base a los estudiantes, ¿no? Espero que sea interesante esta información. El marco teórico de las representaciones sociales está sustentada por la teoría de Sergio Moscovici. Como tengo solo 15 minutos, no voy a ahondar en esta parte. También se ha tomado como referencia a Denis Jodelet. La muestra estuvo conformada por 108 estudiantes, de los cuales 97 estaban entre primer y cuarto año. El momento en que se tomó esta investigación ya no se podía contar con los estudiantes de quinto año porque ya habían terminado sus materias y se logró conformar dos grupos para los grupos vocales con 11 estudiantes.
Los instrumentos que se utilizaron para recolectar la información fueron la técnica de la asociación libre de palabras, los grupos focales y los cuestionarios. Debo recalcar que en el cuestionario la primera pregunta estuvo orientada hacia la asociación libre de palabras. Estos ya son los resultados. Si ustedes pueden observar, he tratado de, al lado derecho de la pantalla, están las frecuencias de las respuestas que han ofrecido los participantes. Y tenemos que se puede desglosar, encontrar como núcleo que representa psicólogo sería ayuda. Ayuda porque el psicólogo es un consejero, es analizador, escucha, es un amigo, ayuda porque es comprensivo, tiene empatía, ayuda porque demuestra con su conducta, también representa ayuda porque es un terapeuta profesional y tiene educación, ¿no? En cuanto a los grupos focales, nos dicen que hay dos posiciones con referente al psicólogo. La primera es la de sobrevalorar al psicólogo y la segunda es de evaluarlo. Podríamos decir que existe una positiva y una negativa. Si tomamos en cuenta cuál es la positiva, encontraríamos que la visión positiva del psicólogo menciona que es considerado como un referente en la mayoría de las instituciones donde se lo encuentra. Inclusive es visto como un modelo en su comportamiento. Uno de los participantes del grupo focal menciona el psicólogo en la mayoría de las instituciones se considera un referente, inclusive a nivel de su comportamiento, de su manera de actuar. Entonces estoy replegando parte de la información que se ha recopilado. Desde el punto de vista laboral es considerado como un profesional experto que cuenta con mucho conocimiento, de quien se espera creatividad porque aporta con ideas, tiene mucha capacidad y también se caracteriza por su proactividad. Antes de pasar esta lámina, quisiera mencionar, en la última parte dice, a veces nos sobrevaloran, nos exigen, piensan que somos el psicólogo mentizán que soluciona todo. Cuando realicé este trabajo me llamó mucho la atención, ¿no? Que digan psicólogo mentizán. En mi país hay un producto que tiene como título mentizán, ¿no? Es un producto farmacéutico que las personas utilizan cuando se resfrían, cuando tienen congestión nasal, cuando se golpean, lo utilizan casi para todo. Entonces, esta persona que participó en el grupo focal hizo esa referencia, ¿no? Le puso el adjetivo mentizán a psicólogo. El profesional psicólogo es percibido solo desde el punto de vista clínico. Esta es ya la parte negativa, ¿no? Porque se cree que trabaja exclusivamente con trastornos mentales o como la población los llama en el lenguaje coloquial, locos. Y entre las respuestas que se obtuvieron mencionan, se lo etiqueta como un profesional que trabaja en el área clínica, solamente, exclusivamente. La gente en general lo percibe como si el psicólogo limitara su trabajo a una esfera de trastornos mentales y piensan o creen que solo debe trabajar con personas que están locas. Esta percepción parcializada de la labor del psicólogo induce a considerar como sinónimos las palabras psicólogo y psiquiatra, ¿no? Entre psicólogo o el psiquiatra parece que no hay distinción. Eso es lo que la gente piensa, ¿no? Ahora, existe un desconocimiento acerca de cuando acudir a la consulta psicológica. Igual que pasa en la medicina, cuando la enfermedad está muy avanzada, recién asisten. Estos son los puntos negativos por los cuales los compañeros que participan en los grupos focales mencionan que es un aspecto negativo, ¿no? Otra información que se puede rescatar, lo que la sociedad en sí no ve, es que más allá de ir al psicólogo, cuando ya hay problemas, deberían ir al psicólogo preventivamente, y no sucede esto. Desconocen completamente lo que es el trabajo de un psicólogo frente a otros profesionales. Ejemplo, sociólogos, trabajadores sociales o ingenieros, administradores y demás profesionales. Con respecto a la asociación libre de palabras con lo que es la salud mental, se puede descubrir que el núcleo está en el equilibrio y la estabilidad. Sin embargo, también presentan dos posiciones, una que puede ser positiva y otra negativa. El equilibrio y la estabilidad está presente, digamos, cuando el paciente, el sujeto, la persona, tiene bienestar, tiene salud, tiene tranquilidad, tiene paz, tiene razonamiento, tiene conocimiento, cuando tiene autoestima.
Por el otro lado, en la parte negativa, encontramos la ausencia de equilibrio y de estabilidad provocaría que exista la enfermedad, se vaya al hospital, se consuman medicamentos, la presencia de problemas, otros profesionales como los psiquiatras, la presencia de patologías, trastornos y términos que se utilizan como loco. Para los grupos focales, la salud mental es mantener un equilibrio en en distintas áreas del desarrollo de la persona, ya sea en el cognitivo, afectivo, emocional. Permite alcanzar una buena calidad de vida y realizar actividades diarias sin interferencias negativas. El psicólogo puede tomar en cuenta que salud mental no solo es ausencia de enfermedad, sino presencia de bienestar y felicidad. Se les hizo una pregunta en el cuestionario. ¿Alguna vez utilizaste los servicios de un psicólogo? Del 100%, el 36% sí había recibido algún tipo de servicio. Ahora debemos aclarar que estos servicios, la mayoría han sido por psicólogos educativos, ¿no? Ahora el otro 64% menciona que no, nunca tuvieron ese contacto con un psicólogo. En los grupos focales mencionan que el psicólogo tiene que tener su propio psicólogo, ¿no? Se les hizo esta pregunta: ¿por qué decidiste estudiar psicología? La mayoría, y retornando al núcleo, también responden, ¿no?, que por ayudar a los demás, porque en algún momento han tenido problemas personales, por conocimiento, ¿no? Esto tiene que ver, está relacionado porque al psicólogo se le ve como alguien, como un referente, como se decía en las anteriores diapositivas. Interés desde el colegio, por conocerme a mí mismo, por escuchar, analizar. A unos les parece una carrera interesante por tener interacción con las personas. ¿Qué área de la psicología escogerás? Aquí se tiene el plan 2005 comprendía hasta ese momento 3 áreas: educativa, clínica y social. La mayoría tiene una tendencia hacia lo que es la psicología clínica, en segundo lugar es la educativa y luego la social. A los que mencionaron escoger la psicología clínica, la parte más importante que nos responden por qué es que les parece interesante. En alguna de las respuestas de los cuestionarios encontré que tenían como referencia para responder de esta manera, porque al psicólogo a veces aparece en las películas, en las series, como un referente, ¿no? Inclusive se ve en la televisión los conductores para poder conocer qué ha sucedido en alguna determinada situación, invitan a psicólogos, ¿no? Entonces, ellos sí se siguen apareciendo como referente, ¿no? Y van compartiendo sus conocimientos con las personas. Para muchas personas también es la base, la clínica es la base para poder ser un buen psicólogo, para resolver problemas, para poder ayudar a conseguir salud mental, para conocer los trastornos y tratarlos, para ayudar. Muchos dicen por pasión, mencionan las patologías, las enfermedades y la conducta. En la parte de arriba podemos ver en este título de psicólogo clínico un intento de poder formar un breve concepto en base a la información que se ha conseguido a través de la sucesión de palabras del cuestionario y los grupos vocales. En este caso, el psicólogo clínico tiene formación especializada, cuenta con experiencia y dominio de las categorías clínicas, es ético y objetivo en el uso de técnicas y la atención de pacientes, y ya debería haber resuelto problemas personales. Es decir, cuando se menciona que debería tener su propio psicólogo, el psicólogo clínico no puede estar con interferencias, ¿no? Ahora, tiene fortaleza y capacidad de afrontamiento en casos difíciles, ¿no? Debe tener capacidad de interactuar con otros profesionales en la atención de pacientes. Esto es muy importante, ¿no? Y solamente en la vida profesional ya se ve cómo existen los roces con otros profesionales, ya sean de derecho, de medicina. La salud mental en el área clínica estaría entendido como el equilibrio entre lo cognitivo, afectivo, emocional y comportamental.
Vuelvo a repetir que este equilibrio excluye a la persona de las clasificaciones del DSM-4 y el CIE-10. Reitero que este trabajo se realizó cuando todavía estaban en vigencia estas clasificaciones. Sin embargo, dice que cuando el paciente, a partir de su diagnóstico, cae en alguna de estas clasificaciones, para los resultados nos mencionan que la salud mental se convierte en la revalorización de la persona, buscando su bienestar integral y la adaptación a su entorno a partir de su problemática. En cuanto a lo que es la psicología educativa, ¿Usted tiene 5 minutos? muy bien, ya voy a acabar. Mencionan trabajar con niños, trabajar con jóvenes, piensan que en el área educativa está el origen de muchos problemas. Es probable que durante esa época de estudios no sepan los estudiantes cómo resolver sus dificultades. Por eso mencionan que es el origen de los problemas, porque existen dificultades de aprendizaje para poder orientar, ¿no? Les gusta enseñar y porque existe un espacio laboral. El perfil más o menos, o el concepto, la representación de psicólogo educativo sería que debe tener primero salud mental, porque va a estar en contacto con muchas personas. Es especialista con formación y capacitación constante, ¿no? Esa es una característica permanente en todos estos perfiles, ¿no? La capacitación constante. Trabaja de manera conjunta con estudiantes, profesores y padres de familia a partir del diagnóstico realizado. Es un sujeto activo por cuanto está pendiente, vigilante de lo que sucede con el estudiante y su entorno. El psicólogo, al estar en contacto, detecta, ¿no? Al igual que seguramente los profesores, cuando el estudiante ha modificado, tiene un cambio. Entonces, esas son las alertas que tiene que detectar este psicólogo educativo. Es creativo, es responsable y tiene capacidad para adaptarse al contexto de la realidad educativa donde trabaje. Es tolerante con los estudiantes y se gana su confianza. La salud mental en el área educativa vendría a ser la manifestación como la adaptación satisfactoria del estudiante al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello se toma en cuenta el contexto y las variables que afectan a este proceso, es decir, se identifican fortalezas para potenciarlas. También se desarrollan capacidades y habilidades a partir de las debilidades identificadas. Es muy importante que el psicólogo, para que se pueda alcanzar la salud mental, se trabaje con la familia, los profesores y los estudiantes. El estudiante debe tener un claro concepto de la realidad, es decir, a veces vive en una burbuja, ¿no? Y lo importante sería poco a poco darle a conocer esa realidad, que sepa que después del colegio o fuera del colegio, qué realidad le está influyendo, ¿no? Y ya estoy terminando. ¿Por qué escogiste psicología social? La mayoría dice por la interacción entre individuo y sociedad, por ayudar, por resolver problemas, por la interacción, por los grupos, la investigación, la prevención y la parte dimensional de la violencia contra las mujeres. El psicólogo social se caracteriza por las habilidades sociales principalmente. Investiga, conoce las necesidades y problemáticas del grupo, ¿no? Para ello me parece muy importante que mencionan que sale de las 4 paredes para realizar el trabajo de campo. Y durante ese proceso siente, desmenuza, entiende y por un momento es parte de esa realidad. La salud mental en el área social sería el equilibrio logrado a partir de la identificación, respeto y adaptación del individuo con su entorno social y el ambiente, obteniendo como resultado una convivencia armónica. Y permite que el grupo pueda lograr el empoderamiento de las decisiones y acciones para alcanzar objetivos y saber cómo confrontar los conflictos. Bueno, de esa manera trato de resumir y hacerlo de la forma más rápida la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya no hay ninguna otra presentación. Entonces lo que podemos hacer es darle paso a preguntas y comentarios de lo expuesto hasta ahora, ¿no? Bueno, yo quisiera, porque ya no le dio tiempo a Jazmín, preguntarte, Jazmín, dentro de tu exposición tú hablas de que tu investigación se centra en el análisis de los sentimientos de los migrantes. Si tu investigación se centra en el caso de la nostalgia como un sentimiento
que tú estás analizando, a mí me gustaría saber si estás viendo algunas prácticas o estás únicamente refiriéndote a lo que la gente dice o también a las prácticas de lo que las personas hacen. Porque bueno, a partir del trabajo que hizo Shinji Hirai, él habla de un turismo de la nostalgia en donde migrantes de segunda generación, por ejemplo, organizan el viaje a Jalostotitlán y en Jalos también tienen espacios hoteleros, de restaurantes y toda una representación del lugar para atraer a esos migrantes y han hecho del turismo, por ejemplo, una actividad económica lucrativa y pues él lo llama turismo de la nostalgia. No sé si en el caso de tus sujetos de estudio puedas encontrar o has encontrado alguna práctica similar o alguna otra práctica que pudiera materializar ese sentimiento. Bueno, perdón, podría, bueno, no sé cómo empezar la... Ok, la migración de poblanos a Nueva York, digamos que es una migración reciente. Por ejemplo, cuando Hirai nos habla sobre Jalostotitlán, es una migración que ya, o sea, desde los 60 tengo entendido que ellos migran a California, ¿no? Entonces, digamos que, y los migrantes poblanos empiezan desde los 90, entonces digamos que es una población, bueno, de migrantes relativamente nueva. A los migrantes que yo pude entrevistar no son personas no son personas muy mayores, rondan entre los 30, 50 años, donde sus hijos eran todavía pequeños o eran jóvenes entre adolescentes. Entonces, yo me enfoqué en migrantes de primera generación porque no pude acceder a esos migrantes que todavía son como niños o adolescentes. Y vi algunas cosas que fueron como lo que menciona Hirai. Cuando yo hice trabajo de campo en el lugar de origen, que es en Atlisco, sí llegué a ver algunos migrantes que regresaron a su lugar de origen y que trabajaron, por ejemplo, en pizzerías aquí, y entonces o en comida, en restaurantes chinos, y entonces allá, en el lugar de origen, ponían pues como sus negocios, y justo, ¿no? Había también como esta especie de imaginario entre los mismos migrantes retornados y las personas que, aunque no habían migrado, pues se acercaban porque eran cosas como novedosas. Aquí en Nueva York sí he visto justo como la nostalgia incide en las prácticas económicas que forma lo que se conoce como el mercado de la nostalgia. Y justo como los objetos simbólicos que venden siendo incluso la comida, es un fuerte detonante económico y que a la vez que a la vez es un fuerte detonante económico, pero a la vez genera nostalgia por parte de los migrantes, ¿no? Hay un texto no recuerdo si es antropólogo, pero Víctor Medina, que justo habla de la nostalgia culinaria en los restaurantes. Entonces, más o menos pude ver que sí tienen prácticas económicas en torno a ese sentimiento de nostalgia, que tal vez no son tan fuertes como las que menciona Hirai en su estudio, porque yo considero que todavía es una migración relativamente joven y está como todavía formando, pero sí lo hay. No sé si aclare su Sí, pregunta. claro que sí, muchas gracias, muy interesante, ¿eh? Sí, Felicidades. gracias. A ver, Andrea Aravena, hace ratito pidió la palabra.
Sí, hola. Bueno, muchas gracias también a todos los que se han presentado hoy día, temas diferentes, ¿no? Pero sin duda interesantes. Yo tenía básicamente dos preguntas, una para Yasmín, justamente, porque bueno, este tema de la nostalgia no ha sido trabajado tal vez como tal, pero sí como los sentimientos y el recurso a la memoria de los inmigrantes, ¿no? En diferentes ciudades y en diferentes pueblos. Entonces, la pregunta para Yasmín es cómo ella desde un punto de vista teórico puede articular esto con principalmente am, la memoria, ¿no? El uso de la memoria, cuestión que así ha sido trabajado en esta mesa en otros días. La memoria y que fue trabajado por Denise Jodelet, por ejemplo, ¿no? La memoria como componente de la identidad, ¿no? Entonces, tratar de ahondar un poco en eso si fuera posible, para ir haciendo los vínculos. Bueno, bueno, después hay otro rango de temas que se trabajó acá que tiene que ver ya con identidades profesionales, ¿no? El tema del antropólogo, Ujú. del psicólogo social. Yo es poco lo que tengo que hablar sobre o preguntar sobre psicólogo social, me pareció interesante, pese a que soy maestra en el doctorado de psicología. Pero en el caso del antropólogo, quería comentarle aquí, oh, perdón, está sonando mi teléfono, discúlpenme. En el caso del antropólogo, quería consultar cuál es el perfil de los estudiantes, porque se habla muy interesantemente de imaginarios y representaciones de un oficio, ¿no? Desde las prácticas profesionales. Pero también quisiera saber, a la luz de lo que dice Daniel, cómo se evalúa, ¿no? El perfil del antropólogo y de la antropóloga. Eh, Desde la perspectiva de qué, bueno, él dijo, ¿no? De qué aptitudes debe tener, en fin, pero más me interesa saber como qué tipo de perfil aspira a estudiar y a la carrera, no solamente porque sea hijo de antropólogo, de científico, sino que qué hay en qué hay en estos análisis que hemos hecho estos días respecto del perfil individualista, gregario, político. En fin, no sé si se entiende, si me doy a explicar con mi pregunta. Sí, 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 la verdad, sí. No te preocupes. Gracias, Cristina. Gracias, pues no sé si quieren responder o esperamos a otras preguntas. Eh, Tú me dirás, yo puedo responder, pero no sé si alguien más tiene Bueno, una pregunta. eh, bueno, Bueno, si yo quieres, creo que puedes. Ay, perdón. Si quieres, puedes responder y luego yo comento lo que me preguntaron. sí, nada más agregaría una pregunta al trabajo de Daniel. Em, Aquí en México se han hecho algunos trabajos sobre, o sea, cómo los antropólogos, primero, en una primera fase, éramos contratados por instituciones del Estado, ¿no? Sobre todo por toda la política indigenista, etcétera, por varios años. La cuestión es que estos espacios se cierran y como que quedan dos grandes vías, ¿no? Por un lado está el ámbito, sí, del Estado, de la academia, y por otro, como que ha habido una diversificación y una mayor incorporación de antropólogos, por ejemplo, a trabajos de mercadotecnia, porque se piensa que el trabajo antropológico ayuda mucho a conocer los hábitos de consumo y aspiraciones de los consumidores. Entonces, la pregunta es si también se presenta esta situación allá. Y ya no voy a hablar porque ya hice muchas preguntas. Pues yo no sé si haya otras preguntas y si quieren, pues como le hicieron primero la pregunta a Yasmín, pues primero le damos, si quieren, la palabra a Yasmín para que responda y después con Daniel, ¿sí? Bien. A ver, Yasmín. Ok, está bien. Bueno, pues la forma de acercarme a la memoria es gracias al terruño imaginario, que vienen siendo todas las anécdotas, narraciones,
e historias que los migrantes tienen, ¿no? Se puede distinguir tres aspectos fundamentales de lo que es el terruño imaginario, que es la distancia espacial, que estas son las experiencias que los mismos migrantes narran cuando justo extrañan esta pérdida del espacio geográfico, cuando están alejados del terruño, del lugar de origen y tienen como, o sea, les cuesta insertarse al lugar de residencia. También la otra es distancia temporal, que es justo también que nos mencionan que son estas narraciones de los migrantes de lo que recuerdan que fue su pueblo, pero que ya no es, porque porque los migrantes lo dejaron como en el pasado y actualmente ya no, el pueblo ya no es como ellos lo recuerdan. Entonces eso queda esas narraciones que a veces nos cuentan los migrantes son cosas del pasado y son cosas que tienen ellos en la memoria, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo entrevistaba a los migrantes y me decían, no, es que el pueblo con los árboles, con el lago, con las calles que todavía ni siquiera estaban pavimentadas, pero cuando yo veo las fotos que mis familiares me envían o los videos de las fiestas o cuando yo mando a mis niños pequeños a veces y veo las fotos o ellos tienen, bueno, donde yo hice la investigación, ellos tienen una página en internet, entonces suben ahí fotos del pueblo y dicen, ese pueblo ese pueblo yo ya no lo conozco, yo ya no sé dónde quedó, ¿no? Entonces son esa distancia temporal de lo que fue, pero que ya no es el pueblo. Y la otra vendría siendo la distancia de contraste, que igual son las mismas narraciones de los migrantes, que ellos entienden que están en este lugar de residencia, que a veces es mejor la vida que llevan aquí, pero que también reconocen en sus narraciones a su terruño como un lugar idealizado, como un lugar tranquilo, ¿no? Cuando les preguntas, por ejemplo, qué les puede gustar de estar aquí o qué no, ellos dicen, bueno, sí, la calidad de vida, dice, pero el pueblo es más tranquilo y entonces yo hago esa vinculación teórica con estas tres menciones que les digo, distancia temporal, distancia espacial, distancia de contraste, para vincular la memoria. Entonces, no sé si contesté a su pregunta. Bueno. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues Daniel. Listo. Bueno, con respecto a lo que menciona Andrea, sí, digamos que hay unas... Ay, creo que se congeló. Daniel. ¿Ustedes sí escuchan? No, no se escucha. No, ¿verdad? Oh. Bueno, en lo que Daniel logra reconectarse, pues a mí me gustaría saber si existen comentarios de los demás participantes. A ver, Rolando, ¿quieres hablar? Claro, he leído la pregunta que hicieron, muchas gracias, ¿no? Y bueno, esto me trae recuerdos, ¿no? De cuando era estudiante. Y tenía el problema de poder, me hubiera gustado hacer una muestra probabilística, ¿no? Pero la forma en la que se procedió es una muestra no probabilística, porque sabía que tal vez al hacer una muestra probabilística no iba a poder encontrar a todos los que iban a ser sorteados. Así que la opción más factible para ese momento era acudir a los cursos, pedir permiso a la dirección
hablar con los docentes encargados y pedir a los compañeros que quisieran participar, que puedan llenar los cuestionarios. Ahora, con respecto a la representatividad de la información, con respecto a la técnica de la asociación de palabras, se forma lo que es un diccionario, es decir, se recolectan todas las palabras, se sacan las frecuencias y a partir de las frecuencias se hace la determinación, ¿no? En este caso, es por eso que tenemos como resultado la estabilidad, el equilibrio y en el caso del psicólogo lo que es la ayuda, ¿no? Entonces, en el caso de los grupos focales, se tenía contacto con muchos de ellos, eran auxiliares de la materia, muchos de ellos ya estaban incursionando en actividades laborales, es decir, se estaban desempeñando ya como psicólogos y tenían un primer contacto con lo que es la realidad, el ejercicio de la profesión. Entonces, esa es la forma en la cual he tratado de poder tener una información que sea más factible y que tenga precisión en el reflejo de los datos, ¿no? Eso era. Muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Pues no ha llegado Daniel. Se desconectó. Bueno, yo tal vez así en lo que hacemos un poquito de tiempo por si regresa Daniel. A mí me gustaría comentar el trabajo de Jazmín, que me parece muy interesante porque fíjate que el lugar de origen, pues yo lo saqué porque hace ya algunos bastantes años hice un trabajo similar, pero con migrantes más aguas. Y eso me permitió también trabajar el tema sobre el apego al territorio ancestral o de origen, que puede ser un territorio que incluso ni siquiera exista físicamente, como durante mucho tiempo fue el pueblo de Sion para la comunidad judía. Lo que pasa es que en el caso de las identidades étnico-nacionales, que son identidades que se orientan hacia el pasado, ¿no? En el sentido de que sus referentes fundamentales están en los ancestros, en el lugar de origen, ¿no? Como elementos fundamentales de identidad. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos es que en el caso de los migrantes de segunda o de tercera generación, el territorio de origen representa un elemento fundamental, también como territorio imaginado, porque en el caso de muchos migrantes de segunda generación, el lugar de origen ni siquiera lo conocen, sino más bien es una representación, es un lugar imaginado, pero que sin embargo sirve como un elemento fundamental de articulación de las identidades sociales. No sé, en el caso, por ejemplo, de Atlisco, no sé si estas identidades regionales, socioregionales, la simple existencia del territorio es un elemento fundamental que convoca a la unidad grupal, a la acción colectiva, ¿no? Como en este caso de consumir ciertos productos durante determinadas fechas. Entonces, el elemento que yo encontré fundamental es el territorio como un lugar, como un referente fundamental de identidad, que puede estar vinculado a la nostalgia, sí, pero también a prácticas afirmativas, ¿no? De pertenencia, de convocatoria a la unidad y a la lealtad grupal, ¿no? El simple hecho de tener a los ancestros, a los abuelos, a los antepasados sepultados en el lugar de origen, o que los migrantes decidan enviar los restos al lugar de origen, es una parte que yo creo que trasciende el ámbito meramente del afecto y de los apegos, porque son muchos los niveles, tanto a nivel cognitivo, afectivo, identitario, ¿no? Y por eso el territorio es tan importante. Pues era lo que yo quería comentar y por eso me parece que tu trabajo es muy inspiracional, ¿no? Pues muchas gracias por el comentario.
tomé nota de lo que usted me dijo porque, pues, o sea, esta es una tesis de licenciatura que realmente yo nunca pensé ni trabajar migración, ni trabajar sentimientos. Yo quería irme a la parte religiosa, o sea, porque siempre son los temas, ¿no? O sea, es religión, es prácticas económicas o es política, o al menos en la ENA es así. Y sobre todo indigenismo, ¿no? O sea, siempre es el indigenismo. Entonces, yo bueno, o sea, menciono a la autoetnografía porque fue una cuestión personal que yo llegué a este tema, ¿no? O sea, fue así, No, pues, muy bien. sin quererlo, y yo misma experimenté la nostalgia, ¿no? Y entonces cuando yo la experimento, digo así como, bueno, es mi sentimiento, pero ¿qué pasaría si yo estudio el sentimiento? Si hay, ¿no? En otras personas. Entonces yo solamente me enfoqué en esto porque fue como lo primero que tuve, luego fui buscando más, o sea, al principio pensaba yo que era así como, descubrí, ¿no? El hilo negro, como tal vez alguna vez todos pensamos en nuestras investigaciones, y cuando lo plantea mi directora, fue así como de, sí, o sea, lea a Shinji Hirai, él te va a dar como las pautas para poder hacer todo, ¿no? Todo lo que tú quieres hacer. Y bueno, el trabajo me gustaría realizarlo para maestría y para doctorado, y bueno, pues gracias por sus comentarios porque lo voy a tener en cuenta, porque sí hay muchas cosas que ahorita ya resaltan o pienso de otra forma que cuando las inicié hace ya algunos años. Bien, pues muchas gracias. Ya llegó Daniel. Muchas gracias, Daniel. Qué bueno que te pudiste reconectar. No, gracias, estos gajes del oficio de la virtualidad, no, no sé, me imagino que no se les habrá pasado alguna vez. ¿Ya me oyen? ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, claro, ahora Ah, sí. Dios, listo, es que ya estoy como paranoico. Eh, no, pues digamos que lo que iba a decir es que respondiendo a la pregunta de Andrea, digamos que yo creo que son cosas que se van articulando de distintas formas, ¿no? Para el caso de la Universidad Javeriana hay algunas particularidades, ¿no? Es una universidad privada, es una universidad que no tiene muchos años en la formación de antropólogos, es una universidad que formó el pregrado en el 2005, ya tenía un departamento de antropología dedicado más que todo a los servicios de salud, por eso digamos en nuestro pregrado el énfasis en salud es importante, tenemos una relación importante con esas áreas y a la vez también es un pregrado que apuesta por un modelo novoasiano de la antropología, ¿no? Está enfocado solamente en la antropología social. Y yo creo que todas esas cosas comienzan a direccionar también un tipo digámoslo, de profesional, ¿no? También creo que algo que fue importante mencionar en los trabajos eran las condiciones materiales de los estudiantes, ¿no? Por lo general refieren a un cierto tipo de la población colombiana al ser una universidad privada. No sé si sea el caso de México, pero al menos en Colombia, según algunas de las cifras al respecto de la cantidad de antropólogos en Colombia, que es algo que no está documentado claramente en nuestro país, 7 de cada 10 son mujeres, ¿no? Y yo creo que también eso es importante. Es una carrera en que la población femenina es muchísimo pues, más superior y pues digamos que eso también implica, pues yo creemos, ¿no? Algunas invitaciones para el destino o futuro de la profesión a nivel futuro, pero también creo que aplica esta convergencia particular entre la antropología y el imaginario de algunos docentes en torno al servicio social, muy enfocado en la historia de la antropología en torno a las comunidades, y que también sea una universidad jesuita, ¿no? Que también tiene una serie de proyectos sociales, ¿no? Enfocados. Entonces, digamos que por lo general, cuando uno habla con los estudiantes y egresados de por qué estudiaron antropología, principalmente son estas razones secundaria y terciaria, no de ser hijos de egresados. Digamos que los trabajos de los colegas muestran que entre más jóvenes somos menos hijos de antropólogos o sociólogos, sino hijos de gente de profesiones liberales, abogados, ingenieros, por dar un ejemplo, pero médicos. Pero digamos que estos factores como los viajes, las experiencias, este contacto con alguna comunidad, este tipo de experiencias motivan en la gente este interés por estudiar antropología
Y también algunos desconocimientos. También se habla mucho de cómo la palabra antropología seduce, ¿no? Para muchos sectores de la población es una palabra que de pronto llama la atención. No sé si sea el caso en México, pero digamos, creo que acá sufrimos mucho cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué hace un antropólogo, no? Digamos que eso gesta esta investigación, ¿no? Y también hay como ese gran desconocimiento también es algo, es como una seducción de ese desconocimiento, supondría yo, ¿no? Y yo creo que también ese tipo de factores comienzan a jugar. Hay una, y por eso es que esta investigación tiene esta cuestión problemática que creo que ayudaría a responder la pregunta que hacía Cristina, y es que hay unas imágenes de que creemos de lo que es nuestro oficio, ¿no? Unas imágenes de eh, que es este trabajo de campo excesivo, este trabajo en función de apoyar proyectos con comunidades, sobre todo indígenas, o en el caso colombiano afro también, o campesinado también. Pero digamos que la realidad laboral, digamos, lo que quisimos mostrar es que hay un choque, ¿no? Y digamos que yo creo que eso es algo muy interesante de la profesión del antropólogo, a nuestro parecer. No, acá hay psicólogos y no sé si con ellos funcionará. Y es que lo que yo sentimos, y acá quizá me atrevería a decir más yo, es que una particularidad de la antropología es que no solo está estas dificultades laborales, pensamientos teóricos, sino que también nosotros dudamos mucho acerca de nuestro rol ético, ¿no? Sobre en qué trabajar, a qué debo poner en servicio mi profesión, ¿no? Y digamos que eso a veces puede chocar un poco porque como dice Cristina, efectivamente acá en Colombia también ha habido una conversión importante desde el oficio. Quizá en los años 80 la antropología se entendía como la docencia y la antropología aplicada específicamente a comunidades indígenas, pero eso se ha transformado en el 90, sobre todo en Colombia. Lo que la publicidad o los estudios de mercado vieron en la antropología fue muy llamativo y pues comenzaron a contratar. También fueron trabajos donde pagaban más y había mayor estabilidad laboral. Para caso, pues la experiencia de que de las entrevistas que yo realicé y que realizamos con el semillero, solo la mayoría de personas que tenían un contrato a término indefinido era gente que trabajaba en el sector de mercado. Entonces también eso pues expone lo que algunas autoras van a hablar como este dualismo entre esta antropología del cuidado de otros y el cuidado de nosotros mismos, ¿no? Y ese cuidado de nosotros mismos se entendió como lo económico, ¿no? Digamos, podemos estar de acuerdo o no, pero es complicado. Y sí, en Colombia sí ha habido un aumento de esta antropología en distintos sectores salidos de los lugares más, no sé, ortodoxos, como la academia, las comunidades, a lugares incluso pues que a veces pueden parecer desafiantes para nosotros, como las Fuerzas Armadas, la policía. eh, y entonces pues también claramente pasa algo particular para responderle a Andrea, y es el dilema que cambiamos, ¿no? La gente entra con unas cosas y sale queriendo otras, enfrentadas a un mundo donde pues todo choca, ¿no? Mis intenciones, mis deseos, mis valores, mi moral y unas necesidades que se van transformando, ¿no? Entonces digamos que sí, sí es un tema pues bastante interesante. No sé si ahí les respondo algo a las dos. Muchas gracias. Bien, claro que sí. No sé si hay alguien más. A ver, Concepción. No se oye. Ahora sí. Ya, ya. Buenos días, buenos días. Pues muchas gracias por las presentaciones y quisiera hacer un comentario y una pregunta a Aimé y Teresa sobre la búsqueda del bienestar desde la concepción de la vejez. Y bueno, primero el comentario. En la universidad donde yo trabajo hay unas compañeras que hicieron un estudio sobre el tema también de la vejez, pero en un contexto turístico. Y bueno, parte de los hallazgos que encontraron es que aunque la gente le dedica pues su vida, ¿no? A trabajar en el tema del turismo, en el servicio turístico, cuando van quedando ya de ciertas edades, por un lado ya no encuentran trabajo, ¿no? Por otro lado, también estamos en Quintana Roo y hay un factor muy importante que es la migración, y a veces ya no tienen familia, ¿no? Que los apoye, que los cuide, y por lo tanto, pues están como bastante olvidados, ¿no? Las personas mayores. Y en contraste, yo hago trabajo en comunidades mayas, y en contraste he observado que las personas mayores son ahora sí que como las bibliotecas de la comunidad, ¿no?
quienes transmiten los conocimientos, la sabiduría, como por ejemplo en este periodo que estamos del festejo de Día de Muertos, he estado haciendo etnografía digital, siguiendo páginas de Facebook de la comunidad, y son las personas mayores, abuelitas y abuelitos de la comunidad, quienes participan. Los entrevistan y platican pues cómo son los rituales para las festividades de Día de Muertos, cómo son los rezos, y gente ya bastante mayor, ¿no? De 80, 85 años. Y bueno, la verdad, muy, muy lúcidas, transmiten estos conocimientos y además como muy dignificadas, porque al ser transmisiones a través de la página de Facebook, pues reciben comentarios, felicitaciones, se las leen y las personas se sienten como halagadas, ¿no? Retribuidas de alguna manera por transmitir estos conocimientos. Y bueno, ahí va mi pregunta. En relación con lo que nos planteaban, hay como una distinción entre las personas, o sea, al interior de este lugar del hospicio hacen una distinción, ¿no? Entre ellas mismas de, bueno, yo trato de conservarme, de estar, de estar todavía no entrar en esa etapa, ¿no? De conocida como la vejez, en tanto que se separan de ese grupo con el que ya no se puede platicar o con el que ya no se puede entablar una relación. Y en ese sentido, quisiera preguntarles si ustedes han identificado que haya personas dentro de este grupo de estudio, si aún tienen estos referentes hacia lo que hacían, hacia la importancia de sus conocimientos como sabedores, ¿no? Con toda esta experiencia que han acumulado por años. ¿Y de qué manera lo expresan? Si es a través de su narrativa o a través de sus deseos de aplicarlo en algo. Gracias, esa es mi pregunta. Gracias, Concepción, por la pregunta. Pues Aimé, no sé si quieres responder. Sí, bueno, coincido contigo. Hay muchos puntos en los que coincido contigo en la parte de la diversidad que hay en personas mayores y como todo esto que me dices de personas que la diversidad, pero también cómo afecta tanto estereotipo y tantas ideas y tanto que puede pasar en torno a la vejez. En este caso sí lo expresan bastante y justamente lo expresaban en temas de bienestar, de cómo ellos explicaban el cómo han aprendido y por lo mismo de la institucionalización y la compañía, a que han aprendido que el cuidado requiere un trabajo, que creo que a lo mejor no pasa con todas las personas que me ha tocado entrevistar relacionado con personas mayores. Ellos sí tenían muy claro que para estar bien necesitaban un esfuerzo y necesitaban que fuera constante y necesitaban como no dejarse caer. Y ese era como el aprendizaje que más tenían o con el que era más constante en su discurso, la idea de seguir saliendo, la idea de seguir haciendo más que nada por pues sí, tal cual, por el aprendizaje de no llegar como al punto de deterioro. En otras cuestiones no expresaron como tanto conocimiento o tanta como estas ideas de a lo mejor de un poco de sabiduría, por ejemplo, posiblemente porque la entrevista siguió mucho a que expresaran las cuestiones de bienestar, pero sí tenían muchísima seguridad en lo que ellos consideraban sobre los temas y tenían como mucha seguridad en la idea que tenían. O sea, sí se veía que era como algo que exponían como con la tranquilidad de saber que estaban en lo correcto. No sé si esa era como tu duda. Sí, está bien. Gracias. Pues no, gracias a ti. Bueno, ¿alguien más? Bueno, porque si no hay nadie más, pues los invitaríamos a continuar en el programa. Vienen otras mesas y luego viene la conferencia magistral. De 10 a 1 no es reunión del comité científico. Luego va a haber una reunión general a la 1 de la tarde
y pues con eso ya va a dar por terminado el programa. Entonces, bueno, les agradecemos mucho su participación. La idea es que vamos a estar en contacto con todos, por lo pronto con todos los ponentes que participaron en esta mesa, con miras, claro, sin prometer ni ofrecer nada, pero pues nuestra intención es retrabajar las ponencias con miras a una publicación colectiva, y la idea sería buscar algún evento donde podamos exponer ya más en profundidad los artículos. O sea, esto lo vamos a tener que preparar muy bien con el comité organizador de la RIR, por si va a haber alguna publicación. Pues nos gustaría poder tener retroalimentación y fortalecer nuestros trabajos a partir del diálogo. Entonces, pues por mi parte sería todo. No sé si Andrea, tú quieras comentar. ¿No? Sí, pero no, solamente... Perfecto. No, que estoy con problemas tecnológicos también hoy. Gracias, Cristina. Y bueno, no, nada, agradecer a todos quienes se han interesado en este tema de identidades. Dentro de la amplitud hemos visto ciertas, digamos, aglutinaciones, ¿cierto?, en los temas nacionales, en los temas de identidades particulares, un poquito de identidades étnicas. Ahora hemos visto profesionales, bueno, el tema de la vejez también, imaginarios de representaciones, que apareció hoy que no había aparecido. En fin, creo que ha habido un amplio espectro de exposiciones, pero también con una muy buena calidad de trabajos, ¿no? Ha habido un avance respecto de otros años, desde cuando empezamos con estos workshops, y eso me da mucho gusto. Ahora, claro, hay una cierta movilidad en los integrantes de la mesa, y en ese sentido recojo la invitación que formulaste ayer para que pudiéramos reencontrarnos en un seminario, ¿no?, interno, de quienes se han presentado, de tal manera de ir puliendo y de que nuestra publicación esta vez, ¿no?, sea algo un poco más colectivo, ¿no?, en el sentido en que no solamente uno manda su capítulo de libro, sino que también es capaz de retroalimentar el trabajo de los otros y poder contribuir un poco al debate del grupo, ¿no? En ese sentido, el grupo no es tan estable respecto de los primeros que nos reunimos en Colombia, en Chile, acá, ¿no? Luego en Colombia de nuevo, a ver si ya fue virtual o esta vez en México. No ha sido tan estable, pero a pesar de ello, por lo menos con los que se han presentado en este seminario, en este tercer workshop, quisiéramos ver la posibilidad de estabilizar el trabajo en vías a la publicación. Y eso me parece que puede ser considerado un requisito, tal vez, ¿no? Poder volver a reunirnos como tú formulabas, por ejemplo, en el mes de enero. No. Bueno, eso solamente, y darle las gracias a todos. Ha sido un seminario realmente interesante, donde han salido cuestiones nuevas, muy, muy poderosas, que ya estaremos volviendo a trabajar y a comentar. Muchas Bien. gracias. Muchas gracias a todos, y bueno, pues feliz fin de semana. En México, fin de semana largo, porque viene todas las festividades de Día de Muertos. Entonces, pues que lo aprovechen, que lo disfruten, que descansen, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias, Rolando.